Si estás perdiendo tu fe y nada resulta ya, si estás perdiendo la fe del Señor y ya no das para más, si estás perdiendo la fe y ya no hay tiempo para Él, si ya no piensas igual que ayer, qué hacer, ven, dame un abrazo, ven, ora conmigo, pues yo soy tu hermano, tú cuentas conmigo, ven, dame un abrazo, ven, ora conmigo, pues yo soy tu hermano, tú cuentas conmigo. Si en tu corazón todo se apagó y ya nada bueno queda, cuando todo va de mal en peor, cuando sube la marea y parece ser, te da la impresión que vas en contra del mundo, todo lo que hay, todo lo que ves te parece absurdo, cuando te han pecado, cuando tú estás triste, cuando todos vayan, cuando estás cansado, cuando ya no hay fuerzas para la batalla, el Señor te llama, no te desanimes, caminemos juntos, hay una esperanza, vamos a encontrarla, ven, oremos juntos. Si estás perdiendo tu fe y nada resulta ya, si estás perdiendo la fe del Señor y ya no das para más, si estás perdiendo tu fe y ya no hay tiempo para Él, si ya no piensas igual que ayer y ya no sabes qué hacer, ven, dame un abrazo, ven, ora conmigo, pues yo soy tu hermano, tú cuentas conmigo, ven, dame un abrazo, ven, ora conmigo, pues yo soy tu hermano, tú cuentas conmigo. Si en tu corazón todo se apagó y ya nada bueno queda, cuando todo va de mal en peor, cuando sube la marea y parece ser, te da la impresión que vas en contra del mundo, todo lo que hay, todo lo que ves te parece absurdo, cuando te han pecado, cuando tú estás triste, cuando todos vayan, cuando estás cansado, cuando ya no hay fuerzas para la batalla, el Señor te llama, no te desanimes, caminemos juntos, hay una esperanza, vamos a encontrarla, ven, oremos juntos. Oh Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza al interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pues muy buenas tardes tengan todos ustedes, mis queridos hermanos. Les saluda su amigo
hermano y amigo Adolfo Rodríguez. Como siempre, es un gustazo, ¿verdad?, estarlo saludando a través de estas ondas radiales, aquí desde los estudios de la Radio Sagrado Corazón de Jesús en Lancaster, Texas. En su programa de Creciendo en la Fe. Pues este programa, ¿verdad?, con la bendición de Dios, pues se va a estar transmitiendo los lunes a las 7 de la tarde. Y pues bueno, pues es de gran gusto, ¿verdad?, estar aquí en esta su radio, y esperamos que pasemos un ratito, pues contentos, un ratito felices, ¿verdad?, y podamos nosotros estar aquí compartiendo con ustedes. El programa, como ya lo habíamos explicado la vez pasada, pues se trata de tener un diálogo, ¿verdad?, aquí entre ustedes y yo, ¿verdad? Vamos a ir ahí tratando, ¿verdad?, de conforme a lo que nosotros experimentamos, a lo que nosotros sabemos, lo que nosotros compartimos, de ir creciendo en nuestra fe. Entonces, pues eso es de lo que se trata este programa, ¿verdad? Que poquito a poquito, ¿verdad?, nosotros vayamos creciendo en la fe. La fe, nos dice en la Escritura, ¿verdad?, es la certeza de lo que no se ve. Y pues bueno, pues todo tiene que tener un comienzo, ¿verdad? Tenemos fe, ¿en qué tenemos fe? Nosotros tenemos fe, ¿verdad?, en un Dios. Y pues la pregunta sería, ¿verdad?, ¿verdaderamente existe Dios? ¿Verdaderamente, verdad, existe un Dios? ¿Por qué, verdad, muchas personas creen en un Dios y muchas otras personas no creen? Si hay una manera eficaz, ¿verdad?, de comprobar la existencia de Dios, o si hay alguna manera eficaz de comprobar la no existencia de Dios. Porque todo parte, ¿verdad?, precisamente desde ese comienzo. Cada uno de nosotros, ¿verdad?, tenemos fe porque nosotros en nuestro corazón se ha arraigado, ¿verdad?, el amor hacia ese Dios. ¿Pero por qué? ¿Por qué creemos en Dios? ¿Verdaderamente nos conviene o no nos conviene creer en Dios? ¿Verdad? Entonces, pues vamos a ir analizando, ¿verdad?, un poquito en este programa precisamente, ¿verdad?, el Dios, ¿verdad? El por qué un Dios, por qué nosotros tenemos que creer en un Dios. Entonces, pues vamos a ir analizando poquito a poquito, ¿verdad?, algunas de las cosas, ¿verdad?, que podemos ir tomando, ¿verdad?, diferentes puntos de acuerdo a esto, porque esta es una pregunta que prácticamente cada ser humano se hace en una etapa de su vida. Creyente o no creyente, ¿verdad?, todo ser humano en algún momento de su etapa de su vida se hace esta pregunta, ¿verdad? Entonces vamos a ir indagando, ¿verdad?, a ver si existen verdaderas razones por las que nosotros, ¿verdad?, deberíamos de creer en Dios, o si solamente, ¿verdad?, es una fábula o es algo, ¿verdad?, que simple y sencillamente, ¿verdad?, algunas personas tienen, ¿verdad?, por tratar de tratar de ayudarse, ¿verdad?, de algo que, pues, que ellos creen. Entonces, pues vamos a ir tratando, ¿verdad?, de ir platicando y desglosando estos puntos. Lo que sería, ¿verdad?, en primer lugar, y yo también personalmente me he hecho esta pregunta, ¿verdad?, de la existencia de Dios. ¿Qué es lo que a mí me convence, ¿verdad?, realmente de la existencia de Dios? Pues, primeramente, ¿verdad?, tenemos que ir indagando dentro de las cosas, ¿verdad?, que vemos a nuestro alrededor y de las cosas que se van descubriendo y las cosas que vamos aprendiendo. Ya ahora en nuestros días, ¿verdad?, hay muchos adelantos tecnológicos, ¿verdad?, que nos pueden dar razones de muchas cosas, de la existencia de muchas cosas, de cómo se van formando muchas de las cosas. Pero, aún a pesar, ¿verdad?, de todas estas adelantos tecnológicos y toda esta ciencia y estos avances, ¿verdad?, también dentro de lo que es el cerebro humano, ¿verdad?, que va entendiendo y comprendiendo muchas de las cosas, pues hasta hoy no hay una explicación realmente ni científica ni filosófica, ¿verdad?, de que nosotros hayamos venido de la nada.
Realmente no hay algo que explique, ¿verdad? Bien, ¿verdad? El por qué nosotros estamos aquí, sin la existencia de un Dios o de un ser, ¿verdad? Que nos ha creado. Entonces, pues, nosotros basta, ¿verdad? Para empezar a indagar precisamente en esto, ¿verdad? De dónde venimos, cómo venimos, o sea, cómo es nuestra naturaleza, para ir entendiendo, ¿verdad? E ir viendo, ¿verdad? De que, pues, en realidad, pues, tuvo que haber un ser que nos creó. ¿Por qué? Porque pues, simplemente, ¿verdad? Si miramos la naturaleza y vemos, ¿verdad? Todo lo maravilloso y hermoso, ¿verdad? Que encierra la naturaleza, e inclusive, ¿verdad? Desde el universo mismo, cómo, ¿verdad? Todas las cosas tienen un porqué. Realmente, ¿verdad? Si nosotros, y se ha comprobado, ¿verdad? Científicamente que, pues, sin alguna de estas cosas, ¿verdad? Cosmológicas que hay en el universo, si alguna de ellas pudiera variar en alguna cosa tan pequeña o no existiera, pues realmente no existiría nada de lo que es el universo. Entonces, pues eso es lo que nos empieza a indagar, ¿verdad? ¿Cómo es posible, ¿verdad? De que por sí solas las cosas, ¿verdad? Fueron cayendo cada una en un lugar preciso. Cada una, ¿verdad? Que cumple una función, ¿verdad? Para que pueda la otra cosa, ¿verdad? Funcionar. Y eso, ¿verdad? Lo vamos viendo precisamente dentro de todo lo que es el universo, toda la galaxia, ¿verdad? Como vemos, ¿verdad? Todas estas cosas que se van descubriendo y se van aprendiendo. Y nosotros podemos verlo también hasta en nuestra naturaleza. Nosotros aquí en este mundo, ¿verdad? ¿Cómo es que cada cosa tiene su porqué? El aire tiene su porqué, la lluvia tiene su porqué, los animales tienen su porqué, el agua tiene su porqué, la temperatura tiene su porqué, y todo viene dado a base de todos este mundo, ¿verdad? De circunstancias que nos llevan a creer, ¿verdad? Que son obras de un ser inteligente. Entonces, verdaderamente, ¿verdad? Nosotros podemos concluir que, pues, si no hay una forma o manera de comprobar la existencia de Dios, tampoco existe, ¿verdad? Una forma real y verdadera que compruebe la no existencia de Dios. Entonces es por eso, ¿verdad? Que muchas veces hay personas, ¿verdad? Que pueden tener fe, otras que no la tienen, y unos, ¿verdad? Se aferran, ¿verdad? Precisamente al no creer. ¿Por qué? Porque muchas veces también puede ser cuestión de conveniencia, ¿verdad? Muchas veces nos conviene, ¿verdad? El decir que no creemos en un Dios, porque a veces nosotros pensamos que a nosotros, ¿verdad? Darnos a la tarea de creer un Dios, pues nos tenemos que someter precisamente a la voluntad de ese Dios. Y tenemos que hacer su voluntad y tenemos que cumplir sus normas y reglamentos. Y muchas veces esas cosas no nos gustan y no nos llama la atención porque vivimos nuestra vida, pues, bien y feliz. Y pues realmente, ¿verdad? Cuando estamos bien, pues hasta cierto punto Dios nos estorba. Y es por eso, ¿verdad? Que muchas veces deseamos o decidimos más bien el no creer en Dios. Pero como les repito, ¿verdad? Realmente no hay una manera realmente eficaz de comprobar la no existencia de Dios. Y pues ahí vamos a ir analizando, ¿verdad? Poquito a poquito, ¿verdad? Estas corrientes filosóficas, ¿verdad? Que nos van llevando hacia un sentido o hacia el otro, ¿verdad? Y por qué, ¿verdad? Algunas personas prefieren y se aferran, ¿verdad? Al no creer, y cómo hay otras personas, ¿verdad? Que en algún momento nosotros nos sentimos atraídos por ese Dios. Entonces, ¿cuál es la diferencia o cuál es lo que hace, ¿verdad? Que realmente unas personas puedan llegar a
a esa comunión con el Señor o a el querer, ¿verdad?, buscar a ese Dios, o hay otras personas que lo rechazan completamente. Bueno, mis hermanos, pero por el momento pues nos vamos a nuestra primera pausa y vamos con esta alabanza que se llama Él es el Cristo, de nuestros hermanos de Som by Four. Y en un momentito regresamos. Que por fin regresó el profeta, el sanador. Todo el mundo fue a ver, quedamos tus amigos y no nos iremos sin ti. Dicen que es verdadero, que tiene autoridad en el cielo y en la tierra, sobre toda enfermedad. Nada puedes perder, solo pide que confíes en Él. Confía en Él. Solo en Él. Tus pecados no le importan, no. Él te mira el amor de Dios. Toma tus sufrimientos, los convierte en vida y perdón. Oh, oh, oh. Es el Cristo, yo lo he creído. Es el Cristo, porque estaba perdido. Él me sanó, perdonó, sobre todas las cosas me amó. Oh, he caído desde el tejado, mis amigos a sus pies me han dejado, y de pecar Él me liberó. Está la camilla que día a día da gloria a mi Dios, a mi Dios, a mi soy de un pueblo nuevo, porque Jesús se quedó, y su cuerpo y su sangre nos dejó. En su nombre mandó que lleváramos al mundo el perdón, su perdón. De dolor, hoy te llevo a los pies del Señor, para que Él me dé vida, como un día en vida me dio. Oh Señor, Señor, es el Cristo, yo lo he creído. Es el Cristo, porque estaba perdido, Él me sanó y me perdonó.
Si estás perdiendo tu fe y nada resulta ya, si estás perdiendo la fe del Señor y ya no das para más, si estás perdiendo la fe y ya no hay tiempo para Él, si ya no piensas igual que ayer y ya no sabes qué hacer, ven, dame un abrazo, ven, ora conmigo. Bienvenidos nuevamente a este su programa Creciendo en la Fe. Los saluda su hermano y amigo Adolfo Rodríguez este lunes 16 de enero del 2023. Estamos transmitiendo desde los estudios de Lancaster, Texas, de la Radio Sagrado Corazón de Jesús. Y bueno, pues continuamos con el programa, ¿verdad? Estábamos nosotros platicando precisamente, ¿verdad?, de por qué la existencia de un Dios, y por qué el ser humano, ¿verdad?, como ser humano, debería de creer en la existencia de un Dios, o por qué, ¿verdad?, algunos rechazan precisamente, ¿verdad?, por completo la existencia de un Dios, ¿verdad? Porque algunos lo quieren, lo defienden, porque otros precisamente prefieren apartarse y vivir fuera de siquiera la posibilidad o remota, ¿verdad?, de la existencia de un Dios. Y bueno, pues existen diferentes corrientes filosóficas que discuten la existencia de Dios. Entre ellas podemos encontrar el deísmo, que acepta la existencia de un ser supremo, pero no con información supuestamente revelada, como las Escrituras, la Biblia o el Corán, ¿verdad?, sino simplemente, en pocas palabras, ¿verdad?, hacen un Dios a su modo, a su manera. No creen, ¿verdad?, realmente en la revelación, ¿verdad?, dada por Dios a través de las Escrituras, sino que simplemente, ¿verdad?, se dan a la tarea de creer en un ser supremo, ¿verdad?, que pudo haber creado las cosas y que venimos de algún ser supremo que nos ha creado nosotros, pero rechazan por lo general las Escrituras o la revelación ya dada, ¿verdad?, a través de su pueblo y las Escrituras. Disculpen. El agnosticismo también, que pues prácticamente, ¿verdad?, desconoce la existencia de un Dios, sino que ellos más bien, Dios está en cada uno de nosotros. En pocas palabras, ¿verdad?, el agnosticismo revela a Dios como uno mismo. Ellos, ¿verdad?, dicen que Dios está en uno mismo. Y así, ¿verdad?, tenemos, ¿verdad?, como quien dice, cada quien un Dios. Entonces, realmente ellos se niegan, ¿verdad?, al aceptar o al comprender la existencia de un ser supremo en lo general. Por otra parte, el ateísmo es el que niega la existencia de un Dios que no se puede comprobar, ¿verdad? En el ateísmo, ¿verdad?, ya definitivamente rechaza por completo la existencia de un Dios, porque ellos realmente, ¿verdad?, esperan de que, pues, de alguna u otra forma, ¿verdad?, se pueda comprobar la existencia de Dios. Entonces, como no se puede comprobar, ¿verdad?, en ciencia cierta la existencia de Dios, pues entonces simplemente no existe. Entonces es como, si yo no lo puedo ver, si yo no lo puedo palpar, si yo no lo puedo distinguir, pues entonces simple y sencillamente no existe. Entonces ya se dan a la tarea, ¿verdad?, de rechazar completamente, ¿verdad?, la existencia de un Dios. Pero todas estas cosas, ¿verdad?, al final nos llevan a una pregunta. Si Dios no existiera, ¿se podrían explicar todos los fenómenos de la existencia? Realmente, ¿verdad?, si nosotros empezamos a
preguntarnos o simplemente, ¿verdad?, a discernir esta cuestión de que si Dios no existiera, ¿se podrían explicar todos los fenómenos de la existencia? ¿El porqué de cada cosa? La respuesta es un rotundo no. No hay forma, no hay manera. La ciencia ha estado, ¿verdad?, por muchos años precisamente, ¿verdad?, queriendo revelar el porqué de cada una de las cosas. Pero todo el tiempo, ¿verdad?, hay un punto donde ya no pueden avanzar más. O sea, sí entendemos, ¿verdad?, por ejemplo, ¿verdad?, del por qué la lluvia, se nos explica, ¿verdad?, de que pues son el agua, ¿verdad?, que se calienta y sube en forma de vapor, ¿verdad?, de los lagos o mares, ¿verdad?, y sube en forma de vapor, y allá arriba, ¿verdad?, con el cambio climático, pues se va convirtiendo, ¿verdad?, en lo que es una nube que está cargada de agua y que pues después con las variaciones de las inclemencias, ¿verdad?, del tiempo, las temperaturas, ¿verdad?, del tiempo, pues eso provoca que el agua, ¿verdad?, se vaya solidificando hasta llegar a ese estado líquido que nos va cayendo, ¿verdad?, a través de gotas. Y pues bueno, pues sí, ¿verdad? Entonces, podemos decir, bueno, pues es una explicación un poco, pues, más o menos lógica. Pero realmente, ¿verdad?, no se llega hasta el punto y la raíz de todo. O sea, el por qué simplemente, ¿verdad?, si el agua se calienta, ¿por qué se vaporiza, ¿verdad? Y el calor, ¿verdad?, también de dónde viene, el por qué, ¿verdad?, cierta temperatura, por qué simplemente y sencillamente a cierta temperatura el agua se gasifica, ¿verdad? ¿Cómo es, verdad, que realmente sube y se vuelve a juntar, y etcétera, etcétera, ¿verdad? Para que llegue, ¿verdad? ¿Y por qué los cambios, ¿verdad?, climáticos, ¿verdad?, de que suceden allá en arriba, para que haga, ¿verdad?, precisamente el estar, de cambiar nuevamente su estado y empezar en estado líquido. Entonces son muchas las cosas, ¿verdad?, que realmente nos dan una explicación, ¿verdad?, pero que llegan hasta cierto punto nada más. Y así podemos ver, ¿verdad?, en diferentes cosas, ¿verdad?, que nos tratan de explicar. Y todo llega hasta un punto, ¿verdad? Un punto donde muchas veces, ¿verdad?, simplemente se dice una fuerza, un algo, ¿verdad?, que hace, ¿verdad?, que esto se mueva o que esté allí, etcétera, etcétera, o que reaccione de esta forma, ¿verdad? Una cierta fuerza, un algo. Y eso, ¿verdad?, es lo que nosotros, ese algo, esa fuerza, ¿verdad?, es lo que nosotros llamamos Dios. ¿Ya? Entonces, eso que ellos no pueden comprobar, ¿verdad?, del por qué es nosotros, ¿verdad?, que nosotros llamamos Dios. Ese ser supremo, ¿verdad?, con inteligencia, también es algo sumamente importante que tenemos nosotros que tener presente. Es un ser, ¿verdad?, con suma inteligencia, ¿verdad?, que creó todas estas cosas. ¿Por qué? Porque todas las cosas tienen su porqué y su para qué. Entonces, pues ese es algo, ¿verdad?, de que nosotros tenemos que estar, tomando en cuenta. Entonces, mis hermanos, pues, sí, ya nosotros, ¿verdad?, al ir indagando en todas estas cosas, pues, al final, ¿verdad?, siempre nos vamos a dar cuenta de que aún las personas que no creen, pues llegan a un punto, ¿verdad?, en ni siquiera poder explicar completa y sanamente, ¿verdad?, el por qué no, ¿verdad? Sino si una explicación de decir simplemente, ¿verdad?, no creo porque no lo veo, pues eso no implica, ¿verdad?, realmente una explicación lógica. Por ejemplo, ¿verdad?, yo el aire no lo veo, pero eso no quiere decir que por eso no exista, ¿verdad? Entonces, la temperatura, ¿verdad?, no la veo y no por eso puedo darme a la tarea de decir que no exista. ¿Ya? Entonces, sí, inclusive, ¿verdad?, todo para este tipo de personas, ¿verdad?, que se niegan, ¿verdad?, a la creencia de Dios, hay un punto, ¿verdad?, donde ni ellos mismos pueden explicar o simplemente, ¿verdad?, comprobar el porqué, ¿verdad?, de su negación. Y todo, ¿verdad?, viene a causa, ¿verdad?, de que porque
en realidad, si nosotros ponemos a pensar, todo lo que existe tiene una causa, todo, en el universo, en la Tierra, en los planetas, en todo, ¿verdad? En nuestro propio cuerpo, ¿verdad? Todo tiene una causa. Si nos ponemos a pensar simple y sencillamente también, ¿verdad? Nosotros en nuestro cuerpo, que somos prácticamente la máquina más perfecta, ¿verdad? Que pudiera existir, ¿verdad? Que ¿cómo es posible de que tengamos un sistema neurológico que nos hace movernos, que nos hace pensar, que nos hace sentir, que nos hace crecer, que nos permite desarrollar? Entonces, pues, todo, ¿verdad? Tiene una causa. Entonces, si nosotros vamos analizando, ¿verdad? Todas estas cosas, pues, todo tiene una causa. El universo existe, ¿verdad? Y por tanto, el universo tiene una causa. ¿Ya? Entonces, ya al final de las cosas, ¿verdad? Cuando no se puede encontrar la causa de todo, pues la causa es Dios. Entonces, pues, mis hermanos, ¿verdad? Pues eso nos va ayudando, ¿verdad? Que nosotros podamos poco a poco, ¿verdad? Entender el por qué, ¿verdad? Nosotros creemos en un Dios. ¿Ya? Entonces, aparte, ¿verdad? De que, pues bueno, algunas personas podrían decir, pues yo creo en Dios porque tuve un encuentro con Él, etcétera, etcétera. Pues el problema es, ¿verdad? Que el encuentro personal de cada uno de nosotros no es un motivo de decir, ¿verdad? Como comprobar, ¿verdad? De que la existencia de Dios. Inclusive, ¿verdad? Existen muchos milagros donde realmente hay cosas inexplicables, ¿verdad? Pero aún así mucha gente, ¿verdad? Puede decir, eso no me comprueba que existe Dios. ¿Ya? Entonces, pero nosotros vamos a ir razonando, ¿verdad? Vamos a ir entrando, ¿verdad? En la razón para ver, ¿verdad? Por qué nosotros sí nos hemos dado a la tarea de creer en Dios. Y bueno, mis hermanos, pues vamos a una segunda pausa y nos vamos con esta alabanza de nuestra hermana Celinés y que se titula Dios. En todo tiempo, mi Dios es fiel, con fe y esperanza. En Él esperaré, su misericordia jamás se agotará y cada mañana renueva su bondad. Dios es fiel, Dios es fiel, mi Dios es fiel. En todo tiempo confío en Él, porque mi Dios es fiel. Oscuras, su luz me guiará en medio de la tormenta, su paz me llenará. Si grande es mi prueba, mayor es su poder, mi ayuda, mi fuerza, la encontraré en Él. Solo en Él Dios es fiel. En todo tiempo confío.
Si estás perdiendo tu fe y nada resulta ya, si estás perdiendo la fe del Señor y ya no das para más, si estás perdiendo la fe y ya no hay tiempo para Él, si ya no piensas igual que ayer y ya no sabes qué hacer, ven, dame un abrazo, ven, ora conmigo, pues yo soy tu hermano, tú cuentas conmigo, ven, dame un abrazo, ven, ora conmigo. Muy bien, continuamos con este su programa de Creciendo en la Fe. Y pues bueno, pues vamos a continuar, no sin antes, ¿verdad?, invitarlos a la programación de esta su radio, Sagrado Corazón de Jesús, con los diferentes programas que tenemos en vivo, ¿verdad?, por esta su emisora. Y comenzamos, ¿verdad?, el domingo, ¿verdad?, el primer día de la semana, la mejor manera de comenzar tu semana a la luz del Evangelio. Todos los domingos a las 8 de la mañana, con nuestros hermanos Daniel Gutiérrez y Alfonso Ramírez. Un saludo también para ellos, si es que nos están escuchando. Un programa donde precisamente, ¿verdad?, analizan el Evangelio de este día, que es, ¿verdad?, precisamente el Evangelio que se van a proclamar ese día en misa. Entonces, es un programa, a mí en lo personal me encanta, porque eso ya me ayuda precisamente, ¿verdad?, a ir ya un poco más preparado, después de haber escuchado los comentarios, ¿verdad?, de nuestros hermanos, ¿verdad?, que tienen de acuerdo a las lecturas que se dan precisamente en ese domingo. Entonces, pues ya esto nos ayuda a ir un poquito más preparados y un poquito más abiertos, ¿verdad?, a la palabra del Señor. Entonces, no se les olvide, mis hermanos, todos los domingos a las 8 de la mañana inicia tu día perfectamente bien, ¿verdad?, el día del domingo, el día del Señor, a la luz del Evangelio. No se olviden de nosotros también, mis hermanos, los lunes a las 7 de la noche, y con el favor de Dios vamos a estar transmitiendo también, ¿verdad?, por esta emisora, precisamente también este programa que están escuchando hoy es Creciendo en la Fe, ¿verdad?, aquí con su hermano y servidor Adolfo Rodríguez. Los viernes a las 6:30 de la tarde también tenemos nuestro programa Oramos Cantando. Un programa también donde no simplemente se tocan las alabanzas, sino se profundiza, ¿verdad?, precisamente en el sentido, ¿verdad?, de las alabanzas y en la vida de los hermanos, ¿verdad?, cantantes, ¿verdad?, y compositores, muchos de ellos, ¿verdad?, de estas lindas alabanzas. Entonces es un programa que también nos ayuda más, ¿verdad?, a entender que cuando uno, ¿verdad?, va conociendo a la persona, entiende, ¿verdad?, el porqué, ¿verdad?, de muchas cosas, el porqué, ¿verdad?, realmente ellos tienen esa facilidad, ¿verdad?, para poder interpretar esas alabanzas y también, ¿verdad?, la habilidad muchas veces de muchos de ellos por poderlas escribir y componer. Entonces, este es un programa, ¿verdad?, que también se transmite a las 6:30 de la tarde, Oramos Cantando, con nuestro hermano Raúl Cervantes. Entonces, todos listos, ¿verdad?, también a sintonizar los viernes a las 6:30 de la tarde. Y el sábado, pues la mejor manera de comenzar tu fin de semana, pues con el programa Mi Alma Responde a Jesús. Todos los sábados a las 8 de la mañana, también con nuestro hermano Luis Salazar y nuestra hermana Rosa Rico, ¿verdad?, que también están ahí compartiéndonos también el Evangelio que se lee ese día, el día del sábado, ¿verdad? Y también, ¿verdad?, comparten la vivencia, ¿verdad?, de lo que es ser cristiano. Un programa, ¿verdad?, donde también ellos comparten sus vivencias y las cosas, ¿verdad?, que ellos han vivido y su experiencia, ¿verdad?, a través de este caminar con el Señor, ¿verdad?, que han tenido en todos estos años. Entonces, un programa también muy
recomendable y que también, ¿verdad?, nos ayuda y en el sentido de que también en medio del programa pues se hacen las oraciones también, ¿verdad?, por las personas que tengan algunas peticiones. Estos hermanos, ¿verdad?, a mí me encanta también que pues algunos tienen, ¿verdad?, unos dones diferentes que otros, y estos hermanos el don que tienen es el don de la oración. A mí me encanta verdaderamente ver cómo, ¿verdad?, ellos hacen las oraciones, ¿verdad?, por todas las peticiones. Y pues una cosa que sí les aseguramos, que todas las peticiones que se mandan a esta radio, todas, ¿verdad?, por todas se ora. E inclusive, ¿verdad?, nuestros hermanos tienen allí una libreta donde tienen, ¿verdad?, apuntadas todas las peticiones, y ellos siguen orando a pesar de que ya las personas pues ya no se han comunicado, ya no han dicho, ¿verdad? Entonces hasta que ellos, ¿verdad?, reciban una llamada, ¿verdad?, diciendo que pues o sepan, ¿verdad?, de alguna forma de que ya la petición ha sido escuchada, o ya no es necesario seguir orando por ella, pues entonces ellos dejan de orar. Pero si no, continuamente, ¿verdad?, nuestros hermanos siempre están al pendiente de estas oraciones, siempre las están orando por ellas. Y como les digo, ¿verdad?, pues cada quien tiene un don, y el don de estos hermanos es algo muy especial. A mí me agrada mucho, ¿verdad?, la manera en que estos hermanos oran por todas estas peticiones. Entonces, no se te olvide, mi hermano, pues hermana, pues los sábados a las 8 de la mañana, Mi Alma Responde a Jesús, ¿verdad?, para que también escuches el programa y puedas también mandar tus saludos, ¿verdad?, porque ellos sí tienen una interacción con los radioescuchas en vivo. Bueno, pues ahorita no sé si el teléfono ya se compuso, pero sí tratan de tener una interacción más profunda, ¿verdad?, con los radioescuchas. Entonces puedes mandar tus peticiones, puedes pedir, ¿verdad?, alguna alabanza, puedes mandar algún saludo, etcétera, etcétera. Ellos te van a responder, ¿verdad? Y pues lógicamente, como les digo, también pues lo que es la oración, ¿verdad? En el momento ya que ellos se disponen a ya hacer la oración por todas las peticiones que se han dado. Y pues bueno, mis hermanos, pues ya continuamos con nuestro programa. El día de hoy estamos tratando, ¿verdad?, de analizar el porqué de un Dios. O sea, de empezar a nosotros, ¿verdad?, primeramente a tratar de cuestionarnos, ¿verdad?, el porqué la existencia de un Dios, el por qué nosotros fuimos creados, el por qué, ¿verdad?, tenemos que responder, ¿verdad?, precisamente a ese Dios, el cómo venimos, qué hacemos, de dónde venimos, a dónde vamos, etcétera, etcétera. Entonces, pues ya poco a poquito hemos ido desglosando, ¿verdad?, de que, pues si no hay una manera eficaz, ¿verdad?, de comprobar la existencia de Dios, pues tampoco hay una manera que pueda deducir y decirnos, ¿verdad?, completa y ciertamente de que Dios no existe, de la no existencia de Dios. Y es por eso, ¿verdad?, que a través de todos estos años, ¿verdad?, siempre nosotros nos vamos inclinando a la existencia de un Dios que es omnipresente, un Dios que es omnipaciente y un Dios que es omnisciente. ¿Ya? Entonces, ese Dios, ¿verdad?, omnipresente, pues es ese Dios que está en todos lados. Es un Dios, ¿verdad?, que puede estar aquí en este momento conmigo, como puede estar con los hermanos que nos estén escuchando, ¿verdad?, en esta emisora, por esta radio, o en cualquier parte, no solamente, ¿verdad?, de nuestro planeta, sino del universo entero y de toda su creación, ¿verdad? Entonces, Dios es omnipresente, su presencia abarca mucho más allá de todo lo que nosotros nos podamos imaginar. Precisamente, ¿verdad?, todo es obra de sus manos, y así como es obra de sus manos, ¿verdad?, Él lo cubre absolutamente todo. Es omnipotente, precisamente, ¿por qué? Porque Él lo puede todo. No hay cosa absoluta, ¿verdad?, de que Él, digamos, en algún momento pueda
se pueda decir Dios no puede hacer esto o no puede hacer aquello, ¿verdad? Fuera de las cosas ilógicas o preguntas, ¿verdad? Capciosas que muchas veces hacen algunos hermanos por tratar, ¿verdad?, de debatir este punto, pero al final, ¿verdad?, siendo honestos y teniendo precisamente, ¿verdad?, un pensamiento abierto y razonable, no hay nada imposible para Dios. ¿Por qué? Porque todo es obra de sus manos, Él lo creó todo, ¿verdad? Él tiene el sentido de todas las cosas, Él precisamente creó todas las leyes, ¿verdad?, de la naturaleza, entonces Él no está sujeto a ninguna de ellas. Entonces por eso es un Dios omnipotente y es un Dios omnisciente porque también es un Dios que lo sabe todo, ¿verdad? Entonces por eso, ¿verdad?, nosotros decimos es un Dios con una inteligencia, pero una inteligencia suprema, una inteligencia que rebasa lo más posible del razonamiento humano. El humano siempre está limitado, ¿verdad?, a su subconsciente, ¿verdad?, para poder de su sabiduría, la sabiduría humana, por más que pasen tantos años, ¿verdad?, y el humano se vaya desarrollando y sigue creciendo en sabiduría, inteligencia, etcétera, etcétera. No hay realmente algo, ¿verdad?, que nos pueda decir que estamos ya completamente superiores, ¿verdad?, a la inteligencia de Dios, sino que siempre, ¿verdad?, nosotros estamos limitados. Entonces, Dios, ¿verdad?, tiene todo precisamente, entendido precisamente todo, lo sabe todo, ¿verdad? Es el principio, es el fin, es el alfa, es el omega, ¿verdad? Lo abarca todo, lo puede todo y está en todo, ¿verdad? Entonces, eso es lo que es un Dios. Entonces, ya vamos nosotros pensando, ¿verdad?, precisamente de que pues es más fácil nosotros, ¿verdad?, que nos inclinemos por la existencia de un Dios a que nos inclinemos a la no existencia de un Dios, ¿verdad? Realmente las personas que se niegan, ¿verdad?, que realmente se niegan completamente, ¿verdad?, a la existencia de Dios, pues son personas muchas veces que tienen algún tipo de complejo o algún tipo de conveniencia, ¿verdad?, por la que ellos no quieren, ¿verdad?, creer en Dios. Muchas veces, ¿verdad?, como les digo, es porque no se quieren amarrar, ¿verdad?, precisamente a las leyes, ¿verdad?, de Dios. Entonces, si ellos en un momento llegan a pensar, si yo, ¿verdad?, digo que sí hay o acepto, ¿verdad?, que hay un Dios, que nos creó, etcétera, etcétera, pues yo tengo la obligación, ¿verdad?, de aceptar sus normas y sus leyes y su todo, ¿verdad?, cuando yo no quiero sujetarme a ninguna de estas cosas. Entonces, por eso precisamente, ¿verdad?, niegan, ¿verdad?, la asistencia de Dios. Y algunos de ellos también, ¿verdad?, porque simple y sencillamente, pues, han tenido alguna mala experiencia también de Dios. Con las personas, ¿verdad?, que conocen, que muchas veces, ¿verdad?, desgraciadamente tenemos que decirlo, no somos, ¿verdad?, precisamente, o no damos un buen testimonio, ¿verdad?, de ser personas, ¿verdad?, hijos de Dios. Y nuestros comportamientos, nuestras palabras, nuestra forma de ser, ¿verdad?, pues da mucho que desear y hace, ¿verdad?, precisamente que pues algunas personas viendo nuestro comportamiento pues digan, pues o sea, ¿cómo puede ser, ¿verdad?, de que haya un Dios y esta persona, ¿verdad?, no tiene caridad? Yo no creo en Dios y yo tengo más caridad que esta persona. Yo no creo en Dios y sin embargo pues yo trato de hacer el bien, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, pues muchas veces también, ¿verdad?, de que pudieron tener una mala respuesta de Dios. Y me recuerdo, ¿verdad?, que hay una película que hicieron, ¿verdad?, donde precisamente el tema era de que pues era la negación de Dios, ¿verdad? Y lo ponían, ¿verdad?, que Dios estaba muerto, ¿verdad?, que no existía. Entonces existía este profesor que él estaba precisamente completa y sumamente negado a la existencia de Dios. Y pues, bueno, pues decían
todos, ¿verdad? Hasta sus alumnos y todos, de que, pues, o sea, ¿por qué, no? Y, pues no, se negaba, ¿verdad? Y fuertemente, y hasta los hacía afirmar a los alumnos, ¿verdad? De que pues no existía Dios, que Dios estaba muerto, etcétera, etcétera, porque él no quería precisamente ni discutir absolutamente nada de Dios, ni quería saber, ¿verdad? Que alguno de sus alumnos mencionara siquiera la fe. Al después, ¿verdad? Al desarrollarse la trama, pues se descubre de que pues su negación precisamente, ¿verdad? De Dios fue porque él no encontró respuesta de Dios a sus oraciones. Entonces, él, ¿verdad? Era una persona que pues sí creía en Dios y le pidió a Dios y él no encontró respuesta de Dios. ¿Ya? Entonces, eso también muchas veces, ¿verdad? Las personas les hace, ¿verdad? Pensar o negarse a sí mismo, ¿verdad? De la existencia de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no responde a mis oraciones de la manera que yo deseo. Dios no responde a lo que yo le estoy pidiendo, ¿verdad? Cuando verdaderamente lo necesito. Dios no me responde, ¿verdad? Cuando Él conoce, si se supone que es un Dios omnisciente, ¿verdad? Y es un Dios que sabe todo, sabe mi necesidad, sabe mis problemas, sabe que verdaderamente necesito lo que pido y no me lo concede. Entonces, y muchas veces, ¿verdad? Vemos que otras personas que hacen mal, que su comportamiento no es bueno, etcétera, etcétera, y les va mucho mejor, ¿verdad? Entonces eso es lo que ayuda, ¿verdad? A este tipo de personas a negar la existencia de Dios. Muchos de ellos, ¿verdad? Dicen, ¿verdad? Que pues cómo va a haber un Dios que pintan, ¿verdad? Que es un Dios bueno, que es un Dios justo, que es un Dios de amor. Puede haber tanta maldad en el mundo. Y eso, ¿verdad? Siempre cuando ven, ¿verdad? Todo esto que pasa en nuestro mundo, que desgraciadamente pues no podemos negarlo, sí hay mucha maldad en nuestro mundo, pues los hace negarse, ¿verdad? Precisamente a la existencia de Dios. Entonces, nosotros, ¿verdad? Si nosotros nos abrimos simple y sencillamente, ¿verdad? A esta posibilidad, ¿verdad? De Dios, es mucho más fácil que tengamos un encuentro con Él. Si nosotros nos negamos, ¿verdad? No va a haber cosa que suceda en nuestra vida, no va a haber cosa, ¿verdad? Que pase, que nos haga precisamente tener un encuentro con Él, porque a todo le vamos a dar vueltas, todo le vamos a decir que no, todo le vamos a tratar de dar una explicación, todo lo vamos a excusar. Entonces ya cuando el hombre, ¿verdad? Realmente se da, ¿verdad? A la tarea de aceptar, ¿verdad? Que realmente de la existencia de un Dios, pues entonces es mucho más fácil que esta persona, ¿verdad?, llegue a tener un encuentro con Él. Y eso es precisamente lo que nos ha pasado, ¿verdad?, mucho de nosotros. Y es por eso, ¿verdad?, que nosotros tenemos una fe, muchos tenemos tienen una fe muy bien cimentada y muchos, ¿verdad?, morimos precisamente, ¿verdad?, con esa fe. Y pues bueno, ¿qué nos hace tener eso? Precisamente, ¿verdad? El encuentro con ese Señor. Porque ya, ¿verdad? Una vez que nosotros abrimos nuestro corazón y nos dejamos precisamente alcanzar por ese Dios, nos damos cuenta tarde o temprano que ese Dios nos alcanza y se hace presente en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque entonces ya vamos dándonos cuenta, ¿verdad? De que, ok, si hay un Dios que existe, pero ¿qué tipo de Dios es? ¿De qué clase? ¿De qué manera? ¿De qué forma? ¿Qué tipo? ¿Un Dios dictador? ¿Un Dios que nos obliga a cosas que nosotros no queremos? ¿O un Dios que nos esclaviza? ¿O un Dios que nos ama?
Entonces nosotros vamos descubriendo poco a poco, ¿verdad?, de que sí hay una existencia de un Dios y que ese Dios es amor. Dios es amor y crea el hombre por amor y programado para amar. Ya vamos nosotros llegando a ese punto, ¿verdad?, donde nos damos cuenta precisamente de que el amor de Dios siempre está con nosotros. Y San Juan nos lo explica muy bien, ¿verdad? Lo puso en unas palabras muy ciertamente en la primera carta de San Juan, en el capítulo 4, en versículo 16, que nos dice: Dios es amor, y el que permanece en él, permanece en el amor. Y el que permanece en el amor, permanece en Dios, y Dios permanece en él. Entonces, pues ahí nos vamos dando cuenta, ¿verdad, mis hermanos?, la existencia de ese Dios, y que no solamente es un Dios poderoso, sino que es un Dios amoroso. Dios es amor y nos crea por amor. Y es precisamente, ¿verdad?, del por qué Dios crea. Dios crea por amor, ¿verdad?, para amar. Dios es tanto amor que no puede quedarse encimado, ¿verdad?, en sí mismo, sino que tiene que amar. Y ahí es donde viene la creación, de lo que pues estaremos hablando precisamente el próximo programa, el próximo lunes a las 7 de la noche, por esta su emisora de Radio Sagrado Corazón de Jesús. Entonces, pues bueno, pues les damos las gracias, ¿verdad?, a todos los hermanos que nos estuvieron acompañando, ¿verdad?, en esta tarde. Y pues los invitamos, ¿verdad?, a que pues si se perdieron el programa, pues nos escuchan también por diferido los miércoles a las 8 de la mañana. También por estas ondas radiales de Radio Sagrado Corazón de Jesús. Por lo mientras, ¿verdad?, pues les deseamos que la pasen muy bien en esta tarde, y pues que Dios me los bendiga a todos y cada uno de ustedes, y recordándoles también que no se pierdan toda la programación de Radio Sagrado Corazón de Jesús en los diferentes programas, ¿verdad?, que tenemos en vivo. Y también hay otros programas, ¿verdad?, a través de esta radio que no son en vivo, ¿verdad?, pero que también se transmiten por esta radioemisora, ¿verdad?, Radio Sagrado Corazón de Jesús. Aparte, ¿verdad?, de todas las alabanzas que escuchamos durante todo el día, todos los días. Porque esta emisora, ¿verdad?, trata de transmitir 24/7, las 24 horas del día, los 7 días de la semana sin parar. Entonces, pues los invitamos, mis hermanos, a que continúen con la programación de Radio Sagrado Corazón, y que pues siempre, ¿verdad?, inviten a sus hermanos, amigos y a todos. Si esto ha sido de bendición para ti, lo compartas, ¿verdad?, con otras personas para que también puedan recibir bendición. Entonces, es una radio que puedes confiar, ¿verdad?, donde todas las alabanzas que se tocan en ella son 100% católicas, y pues que realmente profundizan en nuestra fe católica. Entonces, pues muchas gracias nuevamente, ¿verdad?, a todos nuestros hermanos que nos estuvieron acompañando esta noche. Que Dios me los bendiga. Nos vemos la próxima semana. Si estás perdiendo tu fe y nada resulta ya, si estás perdiendo la fe del Señor y ya no das para más, si estás perdiendo la fe y ya no hay tiempo para Él, si ya no piensas igual que ayer y ya no sabes qué hacer, ven, dame un abrazo, ven, ora conmigo, pues yo soy tu hermano, tú cuentas conmigo, ven, dame un abrazo, ven, ora conmigo, pues yo soy tu hermano.
tu corazón todo se apagó y ya nada bueno queda. Cuando todo va de mal en peor, cuando sube la marea y parece ser, te da la impresión que vas en contra del mundo. Todo lo que hay, todo lo que ves te parece absurdo. Cuando te han pecado, cuando tú estás triste, cuando todos vayan, cuando estás cansado, cuando ya no hay fuerzas para la batalla. El Señor te llama, no te desanimes, caminemos juntos. Hay una esperanza, vamos a encontrarla, ven, oremos juntos. Si estás perdiendo tu fe y nada resulta ya, si estás perdiendo la fe del Señor y ya no das para más, si estás perdiendo tu fe y ya no hay tiempo para Él, si ya no piensas igual que ayer y ya no sabes qué hacer, ven, dame un abrazo. Ven, ora conmigo, pues yo soy tu hermano, tú cuentas conmigo. Ven, dame un abrazo, ven, ora conmigo, pues yo soy tu hermano, tú cuentas conmigo. Si en tu corazón todo se apagó y ya nada bueno queda, cuando todo va de mal en peor, cuando sube la marea y parece ser, te da la impresión que vas en contra del mundo. Todo lo que hay, todo lo que ves te parece absurdo. Cuando te han pecado, cuando tú estás triste,